Camilla creía que después de décadas de controversia, críticas y escrutinio público, la parte más difícil de su viaje finalmente había terminado. Con el rey Carlos III coronado, y ella misma coronada oficialmente, junto a él, parecía que la historia por fin había aceptado lo que antes parecía imposible. Para muchos observadores, la batalla por la legitimidad había terminado, el palacio había avanzado, y la familia real había cerrado uno de sus capítulos más dolorosos. Pero detrás de los muros del Palacio de Buckingham se estaban desarrollando acontecimientos que sugerían que la historia estaba lejos de terminar. Lo que sucedió a continuación provocó silenciosas conmociones en los círculos reales, de una manera que el público nunca vio de inmediato. No fue una confrontación explosiva ni un desacuerdo público dramático. Más bien surgió a través de momentos sutiles, reacciones contenidas y convicciones arraigadas durante mucho tiempo, que se negaron a desaparecer simplemente porque se había colocado una corona sobre la cabeza de alguien. En el centro de esa silenciosa resistencia se encontraba una mujer que nunca había medido el deber real, según la opinión pública, la princesa Ana. Hay conversaciones dentro de la vida real que nunca aparecen en declaraciones oficiales ni en sesiones informativas palaciegas, cuidadosamente preparadas. Existen en el silencio entre palabras formales, en expresiones fugaces, que desaparecen antes de que los fotógrafos puedan capturarlas, y en planos de asientos cuidadosamente dispuestos, que comunican silenciosamente relaciones que ningún portavoz reconocerá jamás. A veces los mensajes más importantes se transmiten sin que se pronuncie ni una sola frase en voz alta. Dentro de la monarquía, el silencio mismo se ha convertido a menudo en una de las formas de comunicación más poderosas. Pocos miembros de la familia real han entendido ese lenguaje tácito mejor que la princesa Ana. A lo largo de décadas de servicio público, dominó la rara habilidad de comunicar convicción sin espectáculo desacuerdo, sin confrontación y decepción, sin crear dramas innecesarios. Rara vez buscaba titulares, rara vez se explicaba públicamente y casi nunca revelaba sus opiniones privadas. Sin embargo, quienes la han observado de cerca a lo largo de los años, a menudo han llegado a la conclusión de que lo que Anne decide no decir puede ser tan revelador como cualquier cosa que ella diga. Durante muchos años, quizás el silencio más cuidadosamente guardado de todos ha rodeado sus sentimientos hacia Camilla. Es un silencio que ha perdurado a través de escándalos, bodas, funerales, jubileos y, finalmente, una coronación. Mientras que otros miembros de la familia real se veían constantemente envueltos en controversias públicas, Ana se mantuvo característicamente reservada, negándose a contribuir a la especulación o los chismes. Esa misma moderación solo ha hecho que su posición sea aún más significativa ahora que gradualmente han comenzado a surgir nuevos detalles. Para comprender por qué este momento en particular tiene un peso tan extraordinario, es necesario mirar mucho más atrás que la coronación del rey Carlos III, en mayo de 2023. Las raíces de la perspectiva de Ana nunca se formaron durante una sola ceremonia o una decisión controvertida. Fueron formados a lo largo de toda una vida dedicada al servicio de una institución que ella creía que merecía una lealtad inquebrantable por encima de las preferencias personales. Sus sentimientos hacia Camilla no pueden separarse de ese compromiso mayor. La historia se remonta mucho antes de que Carlos y Camilla finalmente se casaran, e incluso antes de que el doloroso colapso del matrimonio de Carlos y Diana se revelara ante el mundo entero. Llega a la propia infancia de Anne y a los principios que la definieron desde una edad temprana. Para entender sus reservas, primero hay que entender a la mujer misma. Sin ese contexto, todo lo demás corre el riesgo de ser malinterpretado. La princesa Ana Isabel, Alicia Luisa, nació en agosto de 1950, como segunda hija de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Desde el momento en que ingresó a la familia real,
su posición difería de la de cada uno de sus hermanos. Se crió dentro de las tradiciones de la monarquía, con extraordinaria disciplina, pero su papel se desarrolló siguiendo un camino enteramente suyo. A diferencia de lo que sugieren muchas biografías reales, la identidad de Ana nunca se basó en la búsqueda de prominencia. Carlos siempre estuvo destinado a convertirse en rey, y casi todos los aspectos de su educación reflejaban ese futuro inevitable. Andrés durante muchos años ocupó el papel tradicionalmente descrito como el de repuesto con expectativas completamente diferentes de las depositadas sobre el heredero. Más tarde Edward también se labraría su propio lugar más tranquilo dentro de la institución. Ana, sin embargo, ocupaba una categoría que la historia real rara vez ha sabido definir. Ella no era ni la futura monarca, ni simplemente su respaldo. En cambio, se convirtió en algo mucho menos común dentro de la familia real, una miembro de la realeza de alto rango, cuyo sentido de propósito existía casi por completo independiente de la aprobación pública. Esa distinción moldeó su carácter de manera notable. Nunca pareció interesada en la popularidad por sí misma, ni buscó la admiración a través de una imagen pública cuidadosamente cultivada. Es importante destacar que la indiferencia de Anne hacia la opinión pública nunca ha sido imprudente o desafiante de la manera sensacionalista que genera escándalo. Ha tenido sus raíces en la disciplina más que en la rebelión. Ha demostrado consistentemente la rara habilidad de actuar de acuerdo con sus propios principios, incluso cuando hacerlo ofrecía pocas oportunidades de elogios o titulares favorables. En muchos aspectos, esa tranquila independencia se convirtió en una de sus fortalezas definitorias. Quienes han trabajado junto a ella frecuentemente describen a alguien dispuesto a expresar verdades incómodas cuando el deber institucional lo requiere. Anne es conocida desde hace mucho tiempo por hablar directamente en reuniones privadas y ofrecer evaluaciones honestas, incluso cuando desafían a quienes la rodean. Ella mide las decisiones según estándares de responsabilidad más que de popularidad. Ese enfoque inquebrantable le ha ganado un enorme respeto dentro de los círculos reales, incluso entre aquellos que ocasionalmente no están de acuerdo con ella. Es precisamente ese sentido de disciplina personal lo que transformó a Ana en uno de los miembros más trabajadores de la familia real durante más de 5 décadas de servicio público. Año tras año, las estadísticas oficiales de compromiso la ubicaban constantemente entre los miembros de la realeza, más ocupados a menudo, superando a todos los demás miembros trabajadores de la familia. Aceptó innumerables apariciones, visitas caritativas, compromisos militares y responsabilidades ceremoniales con muy pocas quejas. Mientras que otros dominaban con frecuencia las portadas de las revistas, Anne silenciosamente acumuló décadas de servicio. Su enfoque siempre ha sido sorprendentemente sencillo. Viaja donde la necesitan, asiste a eventos sin alardes innecesarios, cumple con sus responsabilidades y luego pasa al siguiente compromiso sin exigir atención. Rara vez ha invertido mucha energía en gestionar cuidadosamente la percepción pública o cultivar la celebridad. En cambio, su reputación se ha construido casi exclusivamente sobre la base de la confiabilidad y la coherencia. Esa vida de servicio institucional incuestionable explica por qué sus reservas respecto a Camilla tienen un significado tan inusual. La perspectiva de Anne no puede descartarse fácilmente como celos, rivalidad personal o resentimiento emocional persistente. No posee ni el temperamento ni la historia para apoyar explicaciones tan simplistas. En cambio, quienes están familiarizados con su pensamiento sugieren que sus preocupaciones surgen de algo mucho más fundamental. Según personas que han observado la relación durante muchos años, las opiniones de Ana siempre se han basado en su comprensión de la monarquía misma más que en sentimientos personales hacia Camilla como individuo. Según se informa, sus preguntas no se centran en la personalidad, sino en el simbolismo, la legitimidad y la salud a largo plazo de la institución
a la que ha dedicado toda su vida adulta a proteger. A los ojos de Anne, ciertas decisiones conllevan consecuencias que van mucho más allá de las personas inmediatamente involucradas. Esa perspectiva se ha mantenido notablemente constante a lo largo de su vida. Los observadores que conocen a ambas mujeres a menudo han enfatizado que describir la relación como abiertamente hostil simplifica demasiado una dinámica enormemente compleja. La tensión sugiere nunca se ha parecido a un conflicto abierto o a una animosidad personal. Más bien refleja una consideración cuidadosa, un desacuerdo moderado y diferentes interpretaciones de lo que es mejor para la monarquía. Estas distinciones son sutiles pero enormemente importantes. Para Anne, el problema nunca ha sido únicamente la personalidad de Camilla. Más bien se trata de lo que en última instancia representa la posición de Camilla dentro de la narrativa histórica más amplia de la familia real. Las circunstancias por las que Camilla finalmente se convirtió en reina consorte no pueden separarse de décadas de controversia pública que afectaron profundamente a la monarquía durante las décadas de 1980 y 1990. Esos acontecimientos dejaron cicatrices institucionales duraderas que Anne nunca ha olvidado. El colapso del matrimonio de Carlos y Diana resultó devastador no solo para las personas involucradas, sino también para la reputación de la propia monarquía. A lo largo de esos años turbulentos, el nombre de Camilla se volvió inseparable de una de las mayores crisis públicas que la familia real había enfrentado en generaciones. Los periódicos, las transmisiones de televisión y los medios internacionales centraron repetidamente su atención en relaciones que dividían profundamente a la opinión pública. La institución absorbió daños extraordinarios durante ese prolongado período. Anne experimentó esos años no como una observadora externa, sino como una hija, una hermana y una trabajadora real al servicio de la propia familia. Aunque su relación personal con Diana a menudo se ha retratado en términos simplificados, quienes entienden la historia real reconocen que sus sentimientos tenían muchos más matices de lo que frecuentemente sugieren las narrativas públicas. Su preocupación más profunda se extendía más allá de las personalidades individuales. Lo que más le preocupaba era ver cómo la propia monarquía sufría un inmenso daño a su reputación. Para Ana, la monarquía nunca ha sido simplemente una herencia familiar o un acuerdo constitucional. Ha representado el propósito central en torno al cual ha girado gran parte de su vida. Ha dedicado décadas a preservar su estabilidad mediante la coherencia, el deber y el sacrificio personal. Verlo debilitado por decisiones profundamente personales, tomadas dentro de su propia familia, se convirtió en algo que nunca podría borrar de la memoria. A diferencia de muchas controversias públicas que se desvanecen gradualmente, con el tiempo, esta parece nunca haber desaparecido por completo del pensamiento de Anne. Quienes la conocen suelen señalar que posee una memoria excepcionalmente larga cuando se trata de asuntos institucionales. Rara vez revive públicamente viejos conflictos, pero tampoco olvida fácilmente las lecciones que dejan atrás. En ese sentido, la historia ha seguido moldeando su perspectiva mucho después de que la atención del público se desplazó a otra parte. Cuando Charles y Camilla finalmente se casaron, en abril de 2005, durante una ceremonia civil en Windsor Guildhall, Anne cumplió con todas las obligaciones que se esperaban de ella. Asistió a la ceremonia, se comportó con el profesionalismo característico y presentó la imagen pública serena que se requiere de un miembro de la realeza de alto rango. No hubo protesta visible, ningún gesto dramático y ciertamente ninguna crítica pública. Como siempre, el deber era lo primero. Sin embargo, las personas que observaron de cerca, ese día más tarde, comentaron algo difícil de definir, pero imposible de ignorar. La compostura de Anne parecía diferente a la celebración. Llevaba la inconfundible moderación de alguien que desempeña fielmente una responsabilidad institucional, mientras en privado mantiene convicciones intactas por la ceremonia que se desarrolla
a su alrededor. El evento cumplió con el protocolo, pero el protocolo por sí solo no pudo alterar creencias profundamente arraigadas. Casi 2 décadas después, la historia alcanzó otro hito decisivo, con la coronación del rey Carlos III en mayo de 2023. A su lado estaba Camilla, ahora coronada formalmente, reina consorte en una ceremonia diseñada para simbolizar la aceptación total y la legitimidad permanente. El mensaje visual presentado al mundo fue inconfundible. Después de años de controversia, Camilla había llegado plenamente al puesto más alto junto al rey. Dentro de la abadía de Westminster, la princesa Ana, vestida con uniforme militar completo, cumplía su papel ceremonial con su característica precisión. Exteriormente, cada fotografía reflejaba unidad, dignidad y continuidad. La familia real se presentó exactamente como exigían siglos de tradición en momentos de importancia constitucional. Al público todo le pareció perfectamente compuesto. Sin embargo, según personas familiarizadas con las discusiones internas de la realeza, una pregunta diferente flotaba silenciosamente debajo de las pulidas imágenes. Se preguntaron qué estaba pensando realmente Ana mientras veía coronar a Camilla, porque sus allegados creen que la respuesta difiere considerablemente de la impresión que dan las fotografías oficiales. Las apariciones públicas a menudo revelan solo una parte de la historia. Las imágenes cuidadosamente compuestas capturaron una monarquía que presentaba su rostro ceremonial más fuerte al mundo. Reflejaron unidad, continuidad y estabilidad durante una de las ocasiones más históricas del nuevo reinado. Sin embargo, lo que nunca pudieron captar fueron las conversaciones privadas que tuvieron lugar detrás de las puertas del palacio durante las semanas previas a ese extraordinario evento. Según se informa, esas discusiones conllevaron mucha más complejidad de lo que el público jamás pensó. Las fuentes sugieren que se produjeron conversaciones importantes sobre el título de Camilla, su papel en evolución dentro de la monarquía y su posición dentro de la estructura del reinado de Carlos. Durante esas discusiones la voz de Anne no era ni emotiva ni confrontativa, más bien fue mesurado, reflexivo e inequívocamente directo. Rara vez alza la voz, pero quienes la conocen entienden que rara vez es necesario. A medida que transcurrieron los meses posteriores a la coronación, se informó que sutiles acontecimientos comenzaron a revelar algo que la grandeza de la ceremonia había ocultado temporalmente. Es posible que el boato hubiera coronado oficialmente a una reina, pero no necesariamente había resuelto todas las preocupaciones institucionales que seguían existiendo detrás de los muros del palacio. Según quienes conocen el pensamiento de Ana, sus reservas no desaparecieron simplemente porque la ceremonia concluyó. En todo caso, permanecieron en silencio esperando bajo la superficie mucho después de que los aplausos se hubieran desvanecido. Simplemente los habían reservado para el día. Todavía estaban allí, intacto, quizás más claramente definido que antes, y estaban a punto de encontrar expresión de una manera para la que nadie, dentro del palacio de Buckingham, se había preparado del todo. Porque algo estaba cambiando en el panorama más amplio de la familia real, algo que dio al cargo de larga data de Anne una relevancia nueva y muy específica. Algo conectaba no solo con Camilla, sino con una dinámica que estaba remodelando toda la arquitectura interna de la familia Windsor en tiempo real. Catalina se estaba levantando, y lo que eso significó para Camilla, para Anne, y para el cuidadoso equilibrio de poder que Charles había estado manejando dentro de su propia familia, es donde esta historia toma su giro más significativo. Pero antes de llegar allí, debemos entender algo acerca de la posición de Camilla, que la versión oficial de los acontecimientos ha subestimado constantemente. Debido a que las grietas en esa posición no aparecieron de repente, se habían estado formando durante mucho tiempo, y la historia de cómo se formaron te cuenta todo acerca de por qué el movimiento de Anne, cuando se produjo, aterrizó con la fuerza que lo hizo. La posición de Camilla se resquebraja bajo la presión. Hay una versión de la historia de Camilla que el palacio ha trabajado muy duro para establecer.
Es la versión de una mujer que soportó años de hostilidad pública con tranquila dignidad. Quien esperó, que nunca se sobrecorrigió ni se extralimitó. Quien permitió que el tiempo y la constancia hicieran el trabajo que los grandes gestos no podían. Quien llegó finalmente a una posición de genuina aceptación pública, que incluso sus críticos más duros tuvieron que reconocer, representó una de las rehabilitaciones más notables de la historia real moderna. Esa versión no es falsa. Algunas partes son genuinamente ciertas, pero no es el panorama completo. Y las partes que le faltan son precisamente las que explican lo que está sucediendo ahora. Para entender de dónde vinieron las grietas en la posición de Camilla, hay que entender algo sobre la naturaleza de la aceptación real. La aceptación pública y la aceptación institucional no son lo mismo. No siempre se mueven juntos, y no siempre llegan al mismo destino. Un miembro de la realeza puede ser genuinamente popular entre el público y al mismo tiempo ocupar una posición dentro de la institución que sea más controvertida de lo que sugeriría cualquier encuesta de opinión. Camilla siempre ha ocupado ambos espacios simultáneamente. La rehabilitación pública fue real. Las cifras de las encuestas mejoraron. Los titulares hostiles que definieron su imagen pública durante los años de Diana gradualmente dieron paso a una cobertura más cálida, más humana, más dispuesta a reconocer a la mujer que simplemente a la controversia que representaba. Cuando Carlos se convirtió en rey, en septiembre de 2022, una parte importante del público británico había llegado a algo parecido a la aceptación de Camilla como reina consorte. Dentro de la institución, el panorama era más complicado. Fuentes que operan dentro de las estructuras de la Casa Real describen a Camilla cuya posición siempre se ha basado en una base más estrecha de lo que parece desde fuera. Su influencia proviene principalmente de una fuente. Charles, su confianza en ella, su confianza en su juicio, su largo y absoluto compromiso con la relación que definió el capítulo más controvertido de su vida personal. Si se elimina a Charles de la ecuación, o incluso se reduce su centralidad dentro de ella, la posición institucional de Camilla queda significativamente más expuesta. Esta no es una observación nueva. Personas cercanas a la monarquía lo han entendido desde hace años. Lo nuevo es el grado en que las condiciones que mantuvieron contenida esa vulnerabilidad han ido cambiando. La salud de Charles ha sido la más visible de esas condiciones cambiantes. El anuncio en febrero de 2024 de que el rey había sido diagnosticado con cáncer provocó un temblor en la familia real que las declaraciones oficiales lograron cuidadosamente, pero no pudieron ocultar por completo. El palacio se midió por lo que revelaba. El lenguaje fue deliberadamente tranquilizador. El tratamiento estaba en marcha. El rey permaneció comprometido con sus deberes en cualquier capacidad que su equipo médico le permitiera. Pero los temblores tienen una manera de revelar las realidades estructurales debajo de la superficie, y la realidad estructural que reveló el diagnóstico de salud de Charles fue esta. La cuestión de cómo será la monarquía cuando Carlos no se encuentre plenamente en su centro de operaciones ya no era teórica. Fue inmediato. Fue práctico. Era una pregunta que requería respuestas de personas reales en tiempo real. No todas esas respuestas apuntaron en la dirección de Camilla. Este es el detalle que fuentes cercanas a la situación describen con más cuidado porque toca algo delicado. El período de reducción de los compromisos públicos de Carlos, debido a su trato, fue un período en el que la monarquía trabajadora no se detuvo. Continuó. Tenía que continuar, y las personas que lo llevaron adelante durante ese período, las personas que entraron en el espacio operativo visible, que creó la presencia reducida de Charles, dieron forma a algo en el proceso. Dieron forma a una imagen de cómo sería la monarquía sin él en el centro. Y Camilla no era la figura dominante en esa imagen. Catalina lo era, y Ana lo era, y Ana lo Cata. Dos mujeres cuya relación con la institución está arraigada en algo que la posición de Camilla
nunca ha podido reivindicar con la misma fuerza. Derecho de nacimiento en un caso, décadas de servicio incondicional al otro. Ahora aquí, y es donde la historia se vuelve más significativa. Las fuentes describen un período a principios de 2025 en el que se llevaban a cabo conversaciones dentro de los círculos reales sobre la distribución de responsabilidades dentro de la familia trabajadora. No conversaciones dramáticas, no de confrontación. El tipo de conversaciones institucionales tranquilas que ocurren cuando las circunstancias requieren ajustes y el ajuste requiere que alguien decida quién hace qué. En esas conversaciones, según fuentes cercanas a ellos, surgió el papel de Camilla, no de manera hostil, sino en la forma en que los roles siempre surgen, cuando una institución evalúa sus prioridades operativas. ¿Qué hace realmente Camilla? ¿Cuál es su función dentro de la estructura de trabajo de la monarquía, más allá de su relación con el rey? ¿Qué aporta ella que la institución requiere de una manera que nadie más puede proporcionar? Esas no son preguntas injustas. Son las preguntas con las que en última instancia se mide la posición de cada miembro de la realeza en activo. Y las respuestas en el caso de Camilla fueron menos sólidas de lo que sugiere su título. Sus compromisos públicos, si bien constantes, nunca han igualado el volumen o la amplitud de los de Anne. Sus relaciones institucionales, aunque reales, son más estrechas que la creciente red de patrocinios y causas de Catherine. Su posición dentro de la dinámica familiar interna, siempre dependiente del apoyo inquebrantable de Charles, estaba sujeta a presiones que la situación de salud de Charles había vuelto a hacer visibles. También había algo más, algo a lo que las fuentes hacían referencia con especial cuidado, porque toca la dinámica familiar interna de maneras que son difíciles de discutir sin cruzar líneas que las personas cuidadosas prefieren no cruzar. La relación entre Camilla y la Casa de Gales. Nunca ha hecho calor, no, en el sentido que sugerirían las imágenes oficiales de una familia real unificada. Las razones son complejas, estratificadas y arraigadas en la historia que se remonta a Diana. William creció cargando cosas que no se disuelven simplemente porque pasa el tiempo y cambian las posiciones oficiales. Catherine, que se casó con un miembro de la familia, en lugar de crecer dentro de ella, absorbió lo suficiente de esa historia como para comprender su peso. La coronación presentó un frente unido. Las ocasiones públicas siempre lo hacen. Pero detrás de ese frente unido la distancia entre Camilla y la familia de Gales sigue siendo real, funcional cuando es necesario, civilizada, en la forma en que la vida real requiere civilidad pero no cercana, sin confianza. No es el tipo de relación que produce una solidaridad institucional, genuina, cuando llega la presión, y la presión en la primavera de 2025 estaba por llegar. No dramáticamente, no en forma de un único incidente explosivo que pudiera señalarse y examinarse, en forma de un cambio gradual, silencioso, pero inequívoco, en el panorama interno de la familia real. Un desplazamiento en el que ciertas figuras se acercaban al centro de gravedad institucional y otras se encontraban casi imperceptiblemente a mayor distancia de él. Camilla iba en la dirección equivocada. Ella no lo anunció. Nadie lo anunció. Era el tipo de movimiento en el que se especializan las instituciones reales, visibles solo para quienes están lo suficientemente cerca como para leer los carteles, perceptible solo para quienes entienden que en la monarquía los cambios más significativos rara vez llegan con fanfarria. Llegan a la disposición de los asientos, a los patrones de las sesiones informativas, en los que se buscan voces y que se anotan pero no se actúa en consecuencia, y a la posición de una mujer en particular, cuya autoridad institucional había sido silenciosa, deliberada y muy precisa para influir en una situación que se había estado gestando durante más tiempo de lo que la mayoría de las personas fuera de los muros del palacio pensaba. Anne había estado viendo todo esto, y Anne, como le dirá cualquiera que le haya prestado atención durante 5 décadas de vida real, no mira indefinidamente sin actuar.
La pregunta nunca fue si ella se mudaría. La pregunta era cuándo y cómo, y cuánto le costaría a las personas que se encontraban en el espacio al que ella se mudaba. Esa pregunta estaba a punto de ser respondida. Charles Bowes a Catalina. Hay momentos en la vida institucional que parecen gestos. Están enmarcados como gestos. Se presentan como gestos. Las personas involucradas en ellos tienen cuidado de asegurarse de que la lectura oficial de lo sucedido describa algo modesto, algo natural, algo que no requiera el tipo de análisis que haría que las personas del lado perdedor sintieran todo el peso de lo que acaba de ocurrir. Pero algunos gestos no son gestos en absoluto. Algunos gestos son decisiones permanentes vestidas con el lenguaje de la informalidad para que sean más fáciles de absorber, pero con un peso estructural que el lenguaje informal no puede ocultar por mucho tiempo. Lo que Carlos hizo en relación con Catalina en los primeros meses de 2025 fue ese tipo de momento. Para entenderlo completamente, hay que entender dónde estaba Catherine en ese momento. Había pasado la mayor parte de 2024 navegando por algo que habría destrozado por completo a una persona menos serena. Su propio diagnóstico de cáncer confirmado públicamente, en marzo de 2024, la había apartado de sus funciones públicas durante meses. El período de su ausencia fue uno de los más analizados en la historia real reciente. Se analizó cada inaparición. Cada actualización cuidadosamente redactada del Palacio de Kensington fue leída en busca de subtexto. El público que había desarrollado un afecto genuino y profundo por Catalina durante más de una década de vida real, respondió a su enfermedad con una calidez que sorprendió incluso a los observadores reales experimentados por su intensidad. Y luego, ella regresó. Su regreso a las funciones públicas en la segunda mitad de 2024 se gestionó con la precisión característica gradual y mesurado, y cada aparición se eligió cuidadosamente para señalar la recuperación sin exagerar. La respuesta fue extraordinaria. La cobertura fue casi universalmente cálida. El alivio público fue palpable de una manera que se tradujo directamente en algo que el Palacio entiende muy claramente. Capital institucional. Catherine regresó de su enfermedad con más capital institucional del que le quedaba, lo cual es algo extraordinario que decir de alguien que ya era una de las figuras más confiables y queridas de la monarquía moderna. Pero es verdad. Y Charles, que observa estas cosas con la atención de un hombre que ha pasado toda su vida dentro de la institución y comprende su dinámica a nivel celular, lo vio claramente. Él respondió a ello no inmediatamente, no en un solo momento visible que pudiera señalarse y fecharse de la misma manera que Charles responde a las cosas más significativas. Poco a poco, de forma deliberada mediante la acumulación de pequeñas decisiones, que individualmente parecen rutinarias, pero colectivamente constituyen una declaración. La declaración que Charles comenzó a hacer en los primeros meses de 2025, a través de patrones de información y estructuras de participación, y la silenciosa redistribución de la proximidad institucional, fue la siguiente. Catalina es fundamental para el futuro de esta monarquía, de una manera que reemplaza casi cualquier otra consideración. Fuentes cercanas al palacio describen un período en el que la relación operativa entre el rey y la princesa de Gales cambió de maneras que fueron más allá de los requisitos formales del protocolo adyacente. Las conversaciones que antes se habrían enrutado a través de los canales propios del hogar de Gales comenzaron a incluir una línea más directa. Las decisiones sobre el público que enfrentaba las prioridades de la monarquía trabajadora comenzaron a reflejar la perspectiva de Catalina de maneras que eran visibles para quienes prestaban mucha atención. Las sesiones informativas cambiaron. Ese es el detalle al que las fuentes recurren con mayor frecuencia. Las sesiones informativas cambiaron. En la maquinaria interna de la familia real, las reuniones informativas lo son todo. ¿A quién se le informa sobre qué? ¿A qué nivel de detalle y con qué grado de antelación?
Le indica con precisión dónde se encuentra el poder dentro de la institución en un momento dado. Las sesiones informativas no son públicas, no se reportan, pero son leídos por las personas que los reciben y por las personas que no lo hacen con absoluta claridad sobre lo que significan. Catherine estaba siendo informada de manera diferente, más directa y más completa, con la profundidad de la inclusión institucional, que señalaba algo más allá de la cortesía y más allá de los protocolos normales que rigen la relación entre el soberano y la casa del heredero. Indicaba confianza, el tipo específico de confianza que Carlos no extiende fácil o rápidamente, el tipo que se gana con el tiempo, a través del juicio demostrado, a través de la discreción, a través de la calidad de las decisiones tomadas bajo presión. Catalina había demostrado todas esas cosas y paradójicamente el período de su enfermedad las había demostrado más claramente que cualquier funcionamiento real normal. Porque la forma en que una persona maneja una crisis personal de esa magnitud, en público, bajo ese grado de escrutinio, con ese nivel de gracia, le dice a una institución todo lo que necesita saber sobre su carácter. Carlos había estado observando y lo que vio claramente había influido en su evaluación del papel de Catalina en el futuro de la monarquía. Ahora bien, aquí es donde Anne entra en este capítulo específico de la historia, porque el cambio hacia Catalina no se produjo en el vacío, sucedió en un contexto, y ese contexto incluía las reservas cada vez más marcadas de Ana sobre la distribución de la influencia dentro de la familia real. Reservas que, como ya hemos establecido, eran fundamentalmente de naturaleza institucional y se centraban con silenciosa precisión en Camilla. Las fuentes describen una serie de conversaciones a finales de 2024 y principios de 2025 en las que la voz de Ana estuvo presente en las discusiones internas sobre la estructura de funcionamiento de la monarquía. Esas conversaciones no versaban sobre sacar a Camilla de su puesto. No es así como funcionan estas cosas dentro de las instituciones reales. No eliminan, redistribuyen, reposicionan. Cambian silenciosamente el centro gravitacional de la institución de maneras que cambian el panorama sin requerir que nadie haga una declaración pública, dramática, sobre lo que ha cambiado. Lo que Anne argumentó en el lenguaje cuidadoso y preciso que utiliza cuando expone sus puntos institucionales más serios fue esencialmente esto. La credibilidad de la monarquía en los próximos años depende de la claridad, de que el público comprenda exactamente quién impulsa la institución y por qué. Sobre la alineación entre quién ocupa cargos formales y quién goza de la confianza pública genuina. Sobre evitar el tipo de confusión que surge cuando la brecha entre el título y el peso institucional real se vuelve demasiado visible para ignorarla. Fue una discusión que no mencionó a Camilla por su nombre. No era necesario. Y Charles, que lo escuchó como escucha todo lo que dice Anne, con la particular atención de un hermano que siempre ha sabido que el juicio de Anne, por incómodo que sea, rara vez, se equivoca en cuestiones institucionales, se sentó con él. Lo comparó junto con sus propias observaciones sobre el creciente capital institucional de Catherine, además de su propia evaluación de lo que la monarquía necesitaba proyectar en los años venideros, además de su propia comprensión profundizada por sus problemas de salud, de que la cuestión de la sucesión y la continuidad no era una preocupación futura abstracta, sino una realidad operativa presente. Y tomó decisiones. Decisiones no anunciadas, no decisiones de comunicados de prensa, del tipo tranquilo, del tipo informativo, del tipo que cambió el panorama de la institución sin requerir que nadie reconozca públicamente que el panorama ha cambiado. La proximidad de Camilla a esas decisiones disminuyó, no dramáticamente, no de una manera que produjera un solo momento visible de exclusión. De forma gradual, casi imperceptible, la proximidad disminuye dentro de las instituciones reales. Cuando el centro de gravedad se desplaza y las personas más cercanas al centro anterior se encuentran sin ningún acontecimiento dramático, simplemente
más lejos de donde se toman las decisiones. Ella todavía conserva su título. Ella sigue siendo reina. Ella todavía está al lado de Charles en los compromisos oficiales y lleva a cabo las funciones públicas que requiere su cargo. Pero algo ha cambiado en la arquitectura interna que la rodea. Y las personas que entienden cómo funcionan realmente, las instituciones reales, en lugar de cómo se presentan públicamente, saben que los cambios arquitectónicos internos de este tipo rara vez se revierten. Están construidos sobre ellos, lo que significa que lo que Carlos ha hecho al ceder ante la creciente centralidad de Catalina dentro de la institución no es un ajuste temporal. No es una respuesta a un conjunto específico de circunstancias que se resolverán y volverán a la configuración anterior. Es una reorientación. Y reorientaciones de este tipo dentro de instituciones tan antiguas y estructuralmente deliberadas como la monarquía británica tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de los individuos más visiblemente involucrados. Remodelan el paisaje para todos, incluidas las personas que pensaban que su posición dentro de él era permanente, incluidas las personas que llevaban años creyendo que el título era lo mismo que el poder, e incluyendo a las personas que ahora están empezando a comprender con la particular claridad que solo llega cuando el suelo ya se ha movido debajo de ti, que las dos cosas no son siempre iguales. Esa comprensión que llegó demasiado tarde para cambiar lo que ya se había puesto en marcha es donde se encuentra Camilla ahora. ¿Y qué significa para el futuro de la corona? Es la pregunta sobre la que esta historia se ha estado construyendo desde el principio. Lo que esto significa para la corona en el futuro. Algunos cambios dentro de las instituciones reales son reversibles. Ocurren debido a circunstancias específicas, presiones específicas, momentos específicos que crean un cambio temporal en el panorama que se corrige una vez que cambian esas circunstancias. La institución los absorbe, vuelve a su configuración anterior, avanza como si la interrupción fuera un evento climático en lugar de estructural. Lo que ha sucedido dentro de la monarquía británica en los últimos meses no es ese tipo de cambio, es del otro tipo, del tipo que no retrocede, del tipo que se convierte en la nueva base sobre la que se construye todo lo posterior, del tipo que los historiadores, mirando hacia atrás desde una distancia de años o décadas, identificarán como el momento en el que un capítulo de la vida de una institución se cerró definitivamente y otro se abrió definitivamente. Para entender por qué este cambio en particular es permanente, hay que entender algo sobre las tres mujeres que están en el centro del mismo. La relación de Ana con la corona es la más antigua, y en muchos sentidos la más sencilla de las tres. Ella nació en eso. Ella no lo eligió. Ella no se casó con él. Ella simplemente fue desde el primer momento de su existencia producto de ella. Y desde entonces ha dedicado todos los años a su servicio con una coherencia que nunca ha requerido la validación pública para sostenerse. Esa base le da a Anne una forma de autoridad institucional que el título por sí solo no puede conferir, y eso las circunstancias por sí solas no pueden eliminarlo. Cuando Anne habla dentro de la institución, habla desde esa base. Y cuando actuó como confirman las fuentes, actuó en los meses previos al realineamiento actual. Actuó desde un lugar de absoluta posición institucional que nadie dentro del palacio estaba en condiciones de descartar, ni siquiera Carlos, porque Charles sabe que el juicio institucional de Anne tiene antecedentes, que cuando ella plantea inquietudes, esas inquietudes merecen un compromiso serio. Se comprometió seriamente. Y el resultado de ese compromiso es visible en el panorama cambiado de la institución hoy. Consideremos ahora a Catalina. Catherine vino de fuera de la institución. Ella aprendió. Ella se adaptó. Ella construyó mediante la aplicación constante de inteligencia y comprensión emocional una posición dentro de la monarquía que ahora se encuentra entre las más importantes estructuralmente. Su enfermedad cambió algo en la forma en que se percibe internamente esa posición. Hay una cualidad que las instituciones desarrollan
para las personas que han enfrentado dificultades genuinas con gracia genuina, una cualidad de confianza que va más allá del respeto profesional. Catherine obtuvo esa cualidad en las circunstancias más exigentes imaginables. Carlos, al redirigir la gravedad institucional de la monarquía hacia ella, no está tomando una decisión sentimental. Está haciendo uno estructural. Reconocer que el futuro de la institución es más seguro cuando está anclado en personas cuyo prestigio público y credibilidad interna están completamente alineados. Ese es el cálculo detrás de lo que ha hecho Charles, y tiene consecuencias directas y permanentes para Camilla. Esta es la realidad que fuentes cercanas a la situación describen ahora con tranquila franqueza. La posición de Camilla en el futuro es de relevancia gestionada. Esa frase requiere desembalaje. La relevancia gestionada no significa irrelevancia, no significa eliminación. Camilla asistirá a los compromisos. Ella aparecerá en las fotografías. Desempeñará las funciones que su título requiera, pero la sustancia interna de su posición, la proximidad a las decisiones, la inclusión en las sesiones informativas, la atracción gravitacional que determina en torno a quién se organiza realmente. La institución, esa sustancia ha cambiado, y la relevancia gestionada en las instituciones reales tiene una dirección. No se mantiene estable. Se aleja constantemente del centro en lugar de acercarse a él. El título permanece, la función permanece, pero el peso se desvanece lentamente mediante la acumulación de pequeñas decisiones y pequeñas exclusiones que individualmente no significan nada y colectivamente lo significan todo. Camilla está entrando en ese proceso ahora. Las fuentes la describen como consciente de que algo ha cambiado navegando por esa conciencia, con la compostura que siempre ha sido una de sus verdaderas fortalezas, sacando lo mejor de lo que tiene. Pero sacar lo mejor de algo y revertirlo no es lo mismo. La autoridad de Ana, es estructural y permanente. No se debilita porque un titular se oponga a su aplicación. La creciente centralidad de Catalina es igualmente duradera. Está arraigada en la confianza pública, construida a lo largo de 15 años, y profundizada por las experiencias más personales, respaldada por la próxima generación de la monarquía, en la forma de la propia trayectoria de Guillermo hacia la corona. Y la decisión de Carlos de alinearse con ese futuro es la decisión de un rey que entiende el legado, que entiende que proteger la posición de su esposa a costa de la coherencia futura de la institución no es un negocio que pueda permitirse el lujo de hacer. Esa comprensión es lo que hace que este momento sea tan definitivo. Cuando un monarca toma una decisión estructural de este tipo, basada no en la emoción, sino en el cálculo institucional, no retrocede. Se convierte en la base del siguiente conjunto de decisiones, hasta que el paisaje que crea esté tan establecido que el paisaje anterior parezca historia. Ese proceso habrá comenzado. Anne se aseguró de que comenzara. Charles permitió que comenzara. La posición de Catherine es la que siempre iba a ser. Y Camilla, que esperó décadas por el título que supuestamente arreglaría todo, está descubriendo lo que acaba descubriendo toda persona que ha puesto su seguridad en un título. El título no es el poder es la confianza, la posición, la credibilidad institucional que no puede conferirse mediante ceremonias ni protegerse mediante la proximidad a un rey. Tiene que construirse a través de décadas de presentarse a hacer el trabajo y ganarse la autoridad que sobreviva al cambio de circunstancias. Anne lo construyó durante 50 años. Catherine lo ha estado construyendo durante 15 años. La corona se está reordenando. En silencio, deliberadamente, de la misma manera que las coronas siempre se reordenan cuando se toman en serio la supervivencia, y cuando el reordenamiento se completa, contará una historia sobre qué mujeres eligió la monarquía para construir su futuro, y qué mujer finalmente decidió dejar atrás. Anne nunca levantó la voz. Ella nunca lo necesitó. Catherine nunca exigió su lugar. Ella simplemente se lo ganó.
Ana Carlos, ante el futuro que requería su institución, tomó la única decisión que podía tomar un rey serio respecto al legado. La corona ha hablado, en silencio, permanentemente, y sin disculpas. Si esto te conmovió, comenta a continuación.